Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy quiero compartir con ustedes dos ejemplos para el desarrollo de la derivada implícita. Primero, debemos recordar que una función está escrita de forma implícita cuando en ambos lados de la igualdad podemos encontrar de forma simultánea o no la variable x y la variable y. O, dicho de otra manera, porque la variable dependiente y no está despejada. ¿Sí? De esa manera, entonces podríamos nosotros proceder a calcular las derivadas de este tipo de funciones y simplemente vamos a tener que recordar que para ese tipo de casos algunas funciones implícitas pues van a tener términos que son polinómicos, van a tener algunas expresiones de tipo racional, pueden tener algunas expresiones de tipo trigonométrico, en fin, pueden tener varias clases de términos, funciones que ya hemos visto en algunas otras ocasiones. Entonces, para desarrollar ese tipo de funciones, lo que tenemos que recordar es cada uno de las reglas de derivación, como por ejemplo la regla del producto, tener clara también la regla del cociente, por mencionar estas, tener claras las derivadas de funciones trigonométricas y pues obviamente las otros tipos de funciones, función logarítmica, función exponencial, etc. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. X es la variable independiente y y va a ser la función que depende de x. Dicho, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a derivar término a término. Derivamos este término, derivamos este término, derivamos este término. El primer término es un término polinómico, vamos a derivar con respecto a x, entonces la derivada de 5x ya sabemos que es 5. Ahora, en el caso de coseno, pues aquí tendríamos que derivar la función coseno y luego aplicar la regla de la cadena porque dentro de su ángulo tendríamos la expresión 2y. En este caso, la derivada de la función coseno sería menos seno de 2y y esto lo vamos a multiplicar por la derivada interna. En este caso, la derivada de 2y va a ser 2y'. Cierro. Igual, para derivar este tercer término, que es el que está al lado derecho de la igualdad, notemos que al ser una expresión de tipo racional, deberíamos aplicar nosotros la regla del cociente. Entonces sería la derivada del término de arriba, en este caso la derivada de 3x al cuadrado nos va a dar 6x multiplicado por el término de abajo, menos la derivada de abajo, que en este caso sería y', por el numerador, que sería 3x al cuadrado, todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros hemos podido ver que hay dos formas de definir la derivada. De y de x, pero esta expresión de y de x también la conocemos como y'. En lo personal, les voy a sugerir a ustedes que trabajemos, en vez de escribir la notación de y de x, escribamos y'. ¿Por qué? Pues considero que de pronto al tener menos letras, tener menos cosas que escribir, de pronto nos podemos confundir menos. Listo. Dicho eso, entonces podríamos proseguir. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en este caso, este denominador y cuadrado, como está dividiendo, vamos a pasar al otro lado a multiplicar, pero primero resolvamos aquí lo que tengamos que resolver en cuanto a los signos. Entonces aquí tendríamos 5, más por menos nos daría menos. Este 2y', pues vamos a ponerlo aquí al principio, entonces sería 2y' seno de 2y. Igual, aquí escribimos normal, 6xy menos 3x al cuadrado y'. Recordemos que la idea es siempre escribir todo en el orden alfabético. Ahora, de esta manera entonces decimos que este y cuadrado lo vamos a pasar a multiplicar y observen que si multiplicamos entonces nos va a quedar y cuadrado por 5 menos 2y' seno de 2y igual a 6xy menos 3x cuadrado y'. Podemos nosotros proceder a multiplicar este término, lo repartimos por los que están aquí en el paréntesis y al hacer esa multiplicación podemos obtener lo siguiente: 5y'
y cuadrado menos 2 y cuadrada y prima seno de 2y. Aquí ya está multiplicado este y cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es que lo que tenga y' al lado derecho vamos a pasarlo de una vez al lado izquierdo. En este caso lo que tiene y' sería menos 3x al cuadrado. Vamos a pasarlo a sumar. 3x al cuadrado y' igual a 6xy. De la misma manera, miremos en el lado izquierdo lo que no tiene y'. En este caso el único término que no tiene y' es 5y cuadrado. Vamos a pasar al otro lado a restar. Menos 2y cuadrado y' seno de 2y más 3x cuadrado y' igual a 6xy, y este 5y cuadrado, como estaba sumando, va a pasar a restar 5y cuadrado. Ya cuando tenemos esto despejado de esa manera, lo que hacemos es sacar factor común. Notemos que aquí tenemos término común y' y acá y'. Entonces sacamos ese factor común, tendríamos y' factor de menos 2y cuadrado seno de 2y más 3x cuadrado igual 6xy menos 5y cuadrada. Ahora, como lo que está en el paréntesis está multiplicando a la y', todo eso lo vamos a pasar al otro lado a dividir y deberíamos obtener la siguiente expresión. Y' es igual 6xy menos 5y cuadrada sobre menos 2y cuadrado seno de 2y más 3x cuadrada. De esta manera hemos llegado a la solución de nuestra primera derivada implícita. Cuando realizamos la derivada de la función implícita, teniendo en cuenta cada una de las reglas de derivación, al final lo que tenemos que hacer es despejar y' y obtenemos de esa manera ya la solución. Miremos un segundo ejemplo. En este caso ya tendríamos una función donde todos los términos son expresiones polinómicas. En su defecto tenemos 4 términos y el segundo de ellos aquí tendremos que aplicar la regla del producto. Entonces procedamos de la siguiente manera. La derivada del primer término sabríamos nosotros que es 9x cuadrado menos. Voy a colocar aquí un paréntesis porque debo proceder a aplicar la regla del producto. Entonces recordemos la derivada del primer término, que en este caso sería 10x multiplicado por el segundo, más la derivada del segundo término, en este caso sería 3y cuadrado, pero debo multiplicar por la derivada interna. En este caso la derivada interna de y sería y'. Entonces aquí ya tendríamos nosotros la derivada del segundo término, que es y al cubo, y lo multiplicamos por el primero, 5x al cuadrado, cierro, igual la derivada de 2x es 2, más la derivada de 3y, vamos a decir que es 3y'. Vamos a romper este paréntesis para aplicar la ley de los signos. 9x cuadrado menos 10xy a la 3 más 3y al cuadrado y', 5x al cuadrado igual a 2 más 3y'. Al igual que lo hicimos en el caso anterior, todo lo que tenga y' vamos a dejarlo a la izquierda y lo que no tenga y' lo vamos a dejar al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Entonces tendríamos aquí esta expresión se queda, entonces nos va a quedar, voy a organizar aquí, 5 por 3, 15, x cuadrado, y cuadrado, y', ¿sí? Este 3y' que está aquí sumando a la derecha lo vamos a pasar a la izquierda, 3y', igual, el 2 queda aquí a la derecha, y estos términos, como no dependen de y', lo vamos a enviar a la derecha, menos 9x cuadrada, más 10xy a la 3. De igual manera como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a sacar factor común, la y'. Y al tener ese factor común tendríamos nosotros lo siguiente. Y' factor de 15x cuadrada y cuadrada menos 3 igual
a 2 menos 9x a la 2 más 10xy a la 3. Por último, lo que está en el paréntesis multiplicando la y' va a pasar al otro lado a dividir. Y' igual 2 menos 9x al cuadrado más 10xy a la 3, todo esto dividido entre 15x cuadrada, y cuadrada menos 3. Y así obtuvimos la derivada implícita de nuestra segunda función. Si he sido claro con la explicación, pues agradecería que ustedes me lo hicieran saber dándole un like al video y compartiéndolo con los demás compañeros. Recuerden que yo tengo asignado un grupo de estudiantes, pero de pronto ustedes conocen a demás compañeros de otros grupos que también les haría mucho bien tener esas explicaciones. Muchas gracias.